Buenos días, señores estudiantes, ¿cómo están? Buenos días, doctora. Buen día, doctora. Buenos días, doctora. Con todos. Bueno, hoy día pues vamos a continuar esta unidad de derechos humanos y vamos a comenzar pues lo que tiene que ver con grupos vulnerables. Les voy a explicar, vamos a hacer tres cosas básicamente. Primero, pues terminar las exposiciones del segundo taller de derechos humanos, mecanismos de protección. Después, pues yo les voy a explicar con dos temas, con determinante de la salud y enfoque de la salud basado en derechos humanos, un poco la base de lo que ustedes van a exponer en las próximas semanas. Y vamos a hacer la distribución de los temas, porque bueno, ustedes ya saben que hasta el 24 tenemos clase y ojalá, bueno, podamos terminar. Yo creo que sí, que vamos a terminar las exposiciones que vamos a organizar hoy día. Vamos a comenzar el próximo miércoles y jueves, y seguramente el otro miércoles. Y con eso creo que terminaremos. Lo que quiere decir que el día de mañana no tendremos clase, lo dejamos para que ustedes empiecen a preparar su exposición y que la puedan organizar y subir al aula y exponer en el momento que les toque el tema, que como les digo, eso es lo que vamos a hacer después, esa distribución. Bueno, señores, entonces ese es un poco el cronograma para el día de hoy. Y comenzamos, pues faltan 5 grupos, lo que sí les pido por favor que sean concretos para tener tiempo de hacer todas esas actividades que nos hemos puesto como meta hoy día. Entonces, vamos a comenzar. Expuso el último día expuso el grupo 4, la Convención sobre los Derechos del Niño. Ahora vamos a comenzar con el grupo 1. Por favor, grupo 1. En la Convención sobre el Cambio Climático. Si están listos el grupo 1, si no comenzamos por otro grupo. Buenos días, doctora. Denos un minuto, que la compañera que iba a proyectar parece que no está en la clase. Ok, o si no, como les digo, si no pueden organizarlo, comenzamos con otro grupo y después van ustedes. Confírmenme cuanto antes. Sí, doctora, sería lo mejor para no perder tiempo en la clase. Ok, entonces vamos a primero grupo 3, por favor. Grupo 3, que es la Convención de la CEDAW, ¿verdad? Buenos días, doctora, compañeros. Los integrantes del grupo son Nayeli Mero, Mayerly Flores, Yair Gilses, Kelly Parrales, Marife Moreta, Steven Vega y Gustavo Bey. Tenemos el tema Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer.
Al parecer no está el compañero Steven Vega, que tenía la historia del documento. Vamos con resumen del documento. Buenos días con todos. La ONU en las mujeres se hace presente con esta edición llamada lo que es la Convención sobre... Por favor, acérquese más al micrófono, no le escuchamos, o aumente el volumen. ¿Ahí me escuchan? Adelante. La ONU en las mujeres se hace presente en lo que es esta edición llamada lo que es la Convención sobre toda la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, con el fin de lo que es difundir a todas las personas interesadas en promover los derechos de las mujeres en línea con un marco normativo internacional. En este documento se presentó un artículo que llamó mucho la atención, que se hace referencia a las obligaciones jurídicas de los estados por parte para respetar, proteger y hacer cumplir el derecho de las mujeres a la no discriminación y el goce de la igualdad. Consulta a quienes impulsan cambios sustantivos hacia la igualdad de género con iniciativas políticas y la legislación que permita a las mujeres en pleno goce de sus derechos. Puedes bajar. También los estados por parte tomarán lo que es las medidas apropiadas, como ya mencionamos, incluso de carácter legislativo, para suprimir todas las formas de trata de mujeres y la explotación de la prostitución de la mujer. Es de gran carácter tener presente el gran aporte de la mujer al bienestar de la familia, al desarrollo de la sociedad. Hasta ahora no es plenamente reconocido la importancia social de la maternidad y la función tanto el padre como la madre en la familia y en la educación de los hijos, y en conscientes de que el papel de la mujer en la procreación no debe ser causa de discriminación. Gracias. El siguiente punto son los avances de este mecanismo de defensa de derechos humanos en la actualidad en el contexto mundial. La CEDAW, conocida también como el Tratado sobre los Derechos de la Mujer, es una herramienta que ayuda a las mujeres del mundo entero a cambiar su vida cotidiana. En los países que la han ratificado, la CEDAW ha demostrado su incalculable valor para contrarrestar los efectos de la discriminación, que abarca la violencia, pobreza y la falta de amparo jurídico, junto con la privación de derechos en materia de herencia, propiedad y acceso a crédito. Varios de los cambios que se han producido dentro del mundo son los siguientes: derecho de ciudadanía en Botswana y en Japón, derechos de herencia en Tanzania, derechos de propiedad y participación política en Costa Rica. La CEDAW también ha propiciado la aprobación de una ley de igualdad de género en Mongolia, una ley en Ruanda que prohíbe la discriminación por motivo de sexo en el acceso a la tierra, leyes sobre la violencia doméstica en Turquía, Nepal, Sudáfrica y República de Corea. Específicamente dentro de México, se ratificó la CEDAW el 23 de marzo de 1981 y su protocolo facultativo el 15 de marzo de 2002. Desde entonces, México ha presentado 8 informes de cumplimiento del comité y ha recibido 129 recomendaciones. En México se han logrado avances fundamentales para proteger y promover los derechos de las mujeres, niñas y garantizar la igualdad de género. No obstante, la plena y efectiva implementación de la CEDAW sigue siendo una tarea pendiente. Avances de este documento en la actualidad en el Ecuador. Los logros y temas pendientes en el cumplimiento de los derechos de la mujer en el Ecuador fueron evaluados en Ginebra por el Comité de la ONU, encargado de la eliminación de todas las formas de discriminación de género, CEDAW. Al presentar el informe nacional, la ministra para la Coordinación del Desarrollo Social ecuatoriana,
Andrea Vaca Peralta, resaltó que su país ha transitado un largo camino en la búsqueda de la igualdad. Y explicó que en ese esfuerzo fueron fundamentales las adopciones de la nueva Constitución en 2008 y del Plan Nacional por el Buen Vivir. Entre los logros registrados, la funcionaria destacó la criminalización de la discriminación contra la mujer, la sanción del feminicidio como un delito de extrema violencia y la defensa legal de las víctimas de la violencia doméstica. En el campo de los avances políticos, sostuvo que el 42% de los miembros del Parlamento Nacional son mujeres, al igual que el 40% del cuerpo diplomático. Entre los temas pendientes, mencionó la baja representatividad de las mujeres en los gobiernos locales y la prohibición del aborto establecida por la Constitución, que reconoce el derecho a la vida desde el momento de la concepción, el hostigamiento de la mujer en el entorno laboral y el de las niñas y jóvenes en el sistema educativo. También fue reconocido por los delegados ecuatorianos como otro asunto por resolver que el gobierno evalúa cómo eliminar. Violaciones de este convenio, ejemplos en el Ecuador y o en el mundo. Las mujeres, niñas y adolescentes en comparación con el resto de la población corren mayor riesgo de ser víctimas de discriminación y violencia. Esto sucede porque generalmente gracias a los antecedentes de periodos pasados donde se hizo caso omiso de sus derechos y necesidades, ellas fueron silenciadas y obligadas a llevar una vida en donde solo podían regirse al régimen impuesto en la sociedad que las consideró inferiores. Por otro lado, la violencia contra ellas en la actualidad está presente en las esferas público-privadas, y esta suele ser física, sexual, psicológica, económica, espiritual, obstétrica o simbológica, y su expresión más extrema, el femicidio. Como se sabe, a lo largo de los años, gracias a múltiples convenios se logró reconocer los derechos de las mujeres. Sin embargo, siguen existiendo violaciones de ellos, un claro ejemplo en Latinoamérica, donde se encuentran distintas formas de violencia y discriminación, en el empleo, la educación, la atención de la salud, la esfera política, la vida privada y en otros ámbitos sociales. Asimismo, especificando Ecuador, este es un Estado constitucional de derechos y justicia, pero esto no acredita en todas sus posibilidades que no existen injusticias a las mujeres en la sociedad. Un claro ejemplo de ello es la pandemia, en donde por el confinamiento la violencia contra la mujer, tanto de manera física como sexual, se intensificó en gran medida, siendo esto un aspecto que constituye una violación de los derechos humanos. Conclusiones. En base al análisis de lo planteado en la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer y con el reconocimiento de la situación histórica y actual de las mujeres, podemos concluir que, aun cuando se realicen convenios que presuntamente tengan como objetivo el mejorar las condiciones de vida de este u otros grupos vulnerados, lo expresado suele quedar en palabras que terminan siendo cortinas de humo para disfrazar el desinterés con respecto a realizar un verdadero cambio. La situación de desigualdad de las mujeres frente a los hombres continúa y se ve constantemente desestimada por facilidades brindadas con el propósito de enmascarar las verdaderas intenciones de organismos y mandatarios que al final solo continúan perpetuando una brecha de desigualdad histórica a la que nos enfrentamos diariamente. Por esto, es fundamental que todos tomemos un rol participativo en el proceso para eliminar las cadenas de discriminación que nos han llevado atadas por generaciones. La concientización y el admitir la problemática actual es un paso fundamental para generar una verdadera transformación social, desde la que nosotros no queremos en engaños conformistas creados para desenfocarnos por la falta de ejecución de políticas orientadas a erradicar todas las formas discriminatorias. Gracias. Bueno, realmente pues la CEDAW a nivel internacional ha sido un hito para luchar por los derechos de las mujeres. Miren ustedes que esta es una convención que se proclamó en octubre de 1979 y Ecuador la adoptó en julio de 1980, o sea, menos de un año ya la tenía suscrita y sirvió para muchas cosas.
Sirvió para un avance de esos grupos de mujeres que luchaban por sus derechos laborales, sociales, políticos, económicos, y también derechos dentro de su vida privada, como es derecho a la no violencia. Y fue la base de muchísimas leyes que vinieron después. Bueno, vamos a ver ahora sí el grupo 1, Convención sobre el Cambio Climático. Listo. Buenos días con todos. Nosotros somos el grupo número 1. Nuestro tema es Convención sobre el Cambio Climático. El grupo está integrado por Andrade Gema, por Delgado Carrillo, por Jara Anderson, por Macías de Mera, por Romero Carla, por Velázquez Lewis y por quien les habla Miguel Macías. Buenos días. Convención sobre el Cambio Climático, su historia. La Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático define a este fenómeno como un cambio de clima atribuido directa o indirectamente a la actividad humana, que altera la composición de la atmósfera mundial y se suma a la variabilidad natural del clima observada durante periodos. Fue adoptada en 1992 y entró en vigor en 1994. Ha sido ratificada por 195 países. La Convención reconoce la existencia del problema del cambio climático y establece un objetivo último: lograr la estabilidad de las concentraciones de gases de efecto invernadero en la atmósfera con el fin de impedir interferencias antropogénicas, que estas son causadas por el ser humano. Son peligrosas en el sistema climático. Además, indica que ese nivel debe lograrse en un plazo suficiente para permitir que los ecosistemas se adapten naturalmente al cambio climático, asegurar que la producción de alimentos no sea amenazada y permitir que el desarrollo económico prosiga de manera sostenible. Para que la aplicación de la Convención sea efectiva, se elaboran decisiones que han de ser aprobadas por todas las partes por consenso y que desarrollan los diferentes artículos de dicha convención. El mundo ha empezado a sentir los efectos del cambio climático, eventos extremos, cambios de temperatura, disminución de glaciares, entre otros. Más abajito. Ya. Nuestro país no es la excepción. Por esta razón, el actual gobierno es el primero en la historia del Ecuador en reconocer al cambio climático como un fenómeno que conlleva riesgos al desarrollo económico, social y ambiental del país. Además, esta cartera de Estado desde hace más de 5 años trabaja en establecer medidas de adaptación a nuevas condiciones climáticas con el fin de reducir la vulnerabilidad de la población ante los riesgos eminentes de este fenómeno. Además, promueve medidas de mitigación para apoyar la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. Aquí se constituye también un marco regulatorio nacional del cambio climático que está dividido en Constitución, en Plan Nacional del Buen Vivir y en Subsecretaría de Cambios Climáticos. Gracias. Siguiente compañera. Bueno, les hablaré sobre el resumen de nuestra investigación. El Ecuador está comprometido en la lucha contra el cambio climático y como un país altamente vulnerable a sus efectos, debe hacer el mejor uso de los mecanismos e instrumentos internacionales y nacionales para el diseño e implementación de las políticas y planes, proyectos de migración y adaptaciones que a su vez operacionalicen las disposiciones de la Constitución, el Plan Nacional del Desarrollo, las estrategias nacionales del cambio climático y las políticas nacionales vinculadas a la gestión del cambio climático. Adicionalmente, la lucha contra el cambio climático en el Ecuador se ve informada
y guiada por los instrumentos internacionales vigentes y relevantes, incluyendo la Agenda del 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenibles de acuerdo y acuerdos con París, la Convención del Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, el Marco Sendai, que estos van a formar el marco bajo el cual el Ecuador diseña e implementa una serie de acciones en la materia, incluyendo su NDC. Por lo tanto, el objetivo general de la NDC para el Ecuador es implementar políticas, acciones y esfuerzos que promuevan la reducción de gases de efectos invernaderos y el aumento a la resiliencia y disminución de la vulnerabilidad a los efectos adversos del cambio climático en los sectores priorizados por la Estrategia Nacional del Cambio Climático. Estas acciones y esfuerzos se verán guiados por las líneas estratégicas y medidas identificadas en la sección posterior del documento. A través de la implementación de esta NDC, el Ecuador va a buscar cumplir con las obligaciones de este acuerdo para apuntar al logro de su objetivo general y sus objetivos específicos como están imputados en el artículo 2. Esto va a implicar generar arreglos y diseños y acciones, esfuerzos para implementar de mejor manera todos los compromisos estipulados en el artículo 4 de la Convención, así como los objetivos específicos de los acuerdos con París, relacionados a limitar el aumento de temperatura global muy por debajo de los 2 grados centígrados por encima de niveles preindustriales y B, aumentar las habilidades de adaptaciones a los impactos adversos del cambio climático y aumentar la resiliencia alimentaria de una forma que no logre amenazar la producción alimenticia. Y C, hacer que los flujos financieros sean consistentes con un desarrollo bajo en emisiones y resiliencia en el clima. En lo que refiere al marco general, esta adaptación en el Ecuador va a resaltar el Acuerdo de París y va a lograr establecer un objetivo global de mejorar la capacidad adaptativa, fortalecer la resiliencia y reducir la vulnerabilidad al cambio climático, y así lograr contribuir al desarrollo sostenible. Este objetivo es primordial para el país en su calidad en el desarrollo, por lo que un gran componente de la NDC del país tiene como objetivo determinar acciones de materia de adaptación al cambio climático que va a lograr aportar a su consistencia, tomando en cuenta la prioridad del país para la adaptación en la lucha contra el cambio climático y los compromisos de los países desarrollados de canalizar recursos financieros para así lograr la adaptación en los países vulnerables como el Ecuador. Ya, el siguiente punto son avances de este mecanismo de defensa de los derechos humanos en la actualidad en el mundo. El cambio climático es la mayor amenaza que hoy día enfrentamos. El calentamiento global que afecta a todas las regiones del mundo ya está teniendo efectos devastadores sobre el planeta y sobre la humanidad. La acción climática debe ser coherente con las obligaciones, los estándares y los principios de derechos humanos. Los estados tienen la obligación de respetar, de proteger, de hacer efectivos y promover todos los derechos humanos para todas las personas en condiciones de igualdad y no discriminación. Por ello, deben tomar medidas afirmativas para prevenir vulneraciones de derechos humanos causadas por el cambio climático, incluidos los daños previsibles a largo plazo. En las dos principales estrategias para hacer frente al cambio climático, la mitigación y la adaptación, se debe integrar un enfoque de derechos humanos. Mientras la mitigación pretende reducir al mínimo el alcance del calentamiento global mediante la reducción de las emisiones y la estabilización de las concentraciones de gases de efecto invernadero, la adaptación busca fortalecer la capacidad de sociedades y ecosistemas para hacer frente y adaptarse a los efectos y riesgos generados por el cambio climático. La integración de los derechos humanos constituye un imperativo legal y ético, por cuanto la acción climática no debe vulnerar los derechos de las personas y los derechos humanos pueden mejorar la efectividad y redundar en mayores beneficios para todos los sectores de la sociedad.
Bueno, principales mensajes sobre los derechos humanos y cambio climático. La Oficina de Alta Comisión de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos ha reiterado de manera constante la obligación y responsabilidades fundamentales en materia de derechos humanos, las cuales deben ser asumidas por los estados, y están obligados a reiterar las relaciones con el cambio climático, obligados a poder mitigar, ¿no?, lo que es el cambio climático. Los estados deben mitigar el cambio climático y prevenir sus consecuencias perjudiciales en derechos humanos. Asegurar que todas las personas tengan la capacidad necesaria para adaptarse al cambio climático. Garantizar la rendición de cuentas y reparación efectiva frente a las vulneraciones de derechos humanos causadas por el cambio climático. Movilizar el máximo de recursos disponibles para el desarrollo sostenible y basado en los derechos humanos. Cooperar internacionalmente para enfrentar los efectos del cambio climático. Asegurar la equidad en acción climática. Garantizar que todas las personas se beneficien de las ciencias y sus aplicaciones. Proteger los derechos humanos de la vulneración de las empresas. Garantizar la igualdad y la no discriminación y asegurar una participación significativa informada. Gracias. Avances del cambio climático en la actualidad del Ecuador. En el marco de la reunión preparatoria para la Conferencia de las Partes, COP26, de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, el subsecretario de Cambio Climático junto al presidente Guillermo Lasso presentó las acciones del Ecuador en el que han afrontado el cambio climático en el país. Explicaron que nuestro país considera la naturaleza como un recurso primordial para la implementación del cambio climático. Al respecto, resaltó la importancia de contar con sistemas robustos de monitoreo de nuestros bosques para verificar la reducción de la deforestación que nos da la agricultura y otros usos de suelo, implementando así acciones que permitan el cambio de matriz productiva en el sector agrícola y otros usos de suelo, mejorando su capacidad de adaptación al cambio y reduciendo sus emisiones. Entre los avances actuales climáticos debido a este convenio tenemos, en cuanto al agua, mejoró en la gestión integral del recurso hídrico relacionado a las nuevas condiciones derivadas del cambio climático. En cuanto a los ecosistemas, se impulsaron acciones para mejorar la resiliencia del patrimonio natural ante los impactos del cambio climático, fomentando su potencial de mitigación del cambio climático. Energía. Se fortaleció la incorporación de criterios de mitigación y adaptación al cambio climático en las acciones dirigidas al cambio de la matriz energética, logrando un desarrollo bajo de emisiones y menos vulnerable al cambio climático. Y de la actual propuesta del ITT, el cual el gobierno del Ecuador presentó el concepto de las emisiones netas evitadas como un nuevo mecanismo realizado para la mitigación al cambio climático a través de sus bosques y ambiente. Esta información de aquí lo da el gobierno nacional, que impulsa la implementación de mecanismos efectivos para luchar contra el cambio climático como un modelo participativo para alcanzar un desarrollo sostenible con un enfoque ecológico equilibrado y limpio. Violaciones de este convenio sobre el cambio climático. Uno de los convenios más grandes que cuida el ambiente es el Convenio de París, en lo que se refiere al marco general para la adaptación. Ecuador resalta que el Acuerdo de París establece un objeto global para mejorar la capacidad adaptiva, fortalecer la resiliencia y reducir la vulnerabilidad al cambio climático y contribuir al desarrollo sostenible. El Acuerdo de París es un compromiso vinculante en donde 196 se comprometieron con un objetivo específico encaminado a combatir el cambio climático y acelerar e intensificar las acciones e inversiones necesarias para un futuro sostenible con emisiones bajas en carbono. Al no abordar urgentemente el cambio climático, los países ricos violan los derechos humanos de millones de personas pobres. La emisión excesiva y continuada de gases de efecto invernadero por los países industrializados provoca, y esto es algo que se puede afirmar con seguridad científica, donde inundaciones, sequías, huracanes, subidas de nivel del mar e impredecibilidad estacional. Las consecuencias son cosechas perdidas, islas que desaparecen, hogares destruidos, escasez de agua y crisis sanitaria, cada vez mayores que socavan el derecho a la vida, seguridad, la alimentación, el agua, la salud y el refugio y la cultura de millones de personas. Esta violación de derechos nunca podrá ser subsanada ante los tribunales,
Para poner freno a este daño irreversible al futuro de la humanidad, es preciso poner los principios sobre los derechos humanos en el centro de las políticas internacionales. Para luchar contra el cambio climático también podemos hacer esto en el mundo para que esto cambie y así mejorar nuestra salud y calidad de vida. Por ejemplo, los países ricos deben aportar la financiación necesaria para que los países en desarrollo consigan tecnologías bajas en carbono. Los países ricos también deberían paralizar las políticas sobre los biocombustibles. Conclusión. La Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático enuncia no solo el atacamiento de los compromisos, sino también dispone una primera etapa en el proceso de afiliación de la temática del cambio climático global en la proyección nacional para el desarrollo, mencionando que el objetivo de este convenio es conseguir la estabilidad de las concentraciones de gases de efecto invernadero en la atmósfera a un nivel que impida obstrucciones antrógenas peligrosas en el sistema climático, estableciendo de esta manera un marco general para los esfuerzos intergubernamentales para forjar frente a los desafíos inducidos por el cambio climático, con el fin de mejorar la técnica institucional conseguida hasta ahora en materia de cambio climático. Se ha reafirmado la voluntad de actualizar regularmente la comunicación nacional a través de programas nacionales de cambio climático. No obstante, para ello se puede ejecutar de una manera coordinada, oportuna y adecuadamente estructurada. Se va a convenir preparar una estrategia nacional de cambio climático que reúna estas actividades como parte suplementaria de la política ambiental. En virtud de la importancia de establecer cada vez con mayor exactitud cuáles serán los escenarios de emisiones en el corto y mediano plazo, para un gobierno es primordial que el ejercicio de producción de su inventario sea renovado habitualmente, no solo porque así pueda ser requerido casualmente por la Convención, sino por sus derivaciones, que serán la base sobre la cual se tomarán decisiones notables respecto a las posibilidades reales en el logro de los objetivos que propone esta Convención. Bueno, muy bien. Solo decirles que esta Convención sobre el Cambio Climático pues ha tenido muchísimas cumbres. La de Kioto en Japón, en el 2015 en París, el Acuerdo de París. Ahora en noviembre, en el 2021, pues se reunieron en Glasgow. ¿Y qué ocurre? Bueno, lo que decidieron en Glasgow es qué va a pasar con los combustibles fósiles, cómo se va a hacer la transferencia del petróleo a otros combustibles que no contaminen. Y también un acuerdo importante fue no sobrepasar 1.5 grados de calentamiento global hasta el 2030. Pero ¿qué ocurre en la realidad? ¿Y por qué todos estos acuerdos y todas estas cumbres no son efectivas? Porque, por dos cosas, básicamente. Por un lado, los países desarrollados no se toman en serio estas cumbres y estos acuerdos, y son los que más contaminan: China, Estados Unidos y el resto de países desarrollados. Y por otro lado, ya se ha visto y se han hecho muchísimos análisis que para detener el cambio climático hay que hacer un cambio radical de estilo de vida. El estilo de vida que se está acostumbrado en este momento, que es el estilo de vida capitalista, donde hay mucho consumismo, donde existe una depredación del planeta, eso no puede seguir. Por ejemplo, se tiene que cambiar hasta la alimentación, porque se sabe que el exceso de, o sea, la producción ganadera, sobre todo, pues produce bastante CO2 y bastante efecto invernadero. Entonces hay que cambiar hasta la alimentación, una alimentación más sana, con menos carne roja. O sea, es todo un cambio de filosofía, porque si no, incluso sus hijos y sus nietos no sabemos si podrán vivir en este planeta. Entonces realmente es preocupante, y yo creo que es el problema más grande que ahora mismo tiene la humanidad, y que se están viendo las consecuencias día a día. Y que es importante que ustedes como futuros médicos pues analicen esa situación y
de alguna manera ayuden a que esto se pueda ir frenando, porque nos queda, o sea, tenemos los días contados con el futuro del planeta. Ok. Bueno, vamos a seguir y vamos al grupo 6. Esto es Convención contra la Tortura. Ok, buenos días. Doctora, si puede subir, por favor, el documento. Somos el grupo número 6 y vamos a hablar sobre la Convención Internacional contra la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. Para ello contamos con la participación de Arteaga Belizania, López Mendoza Cristel, que soy yo, Mendoza Rezabala Mary, Muñoz Proaño Yari y Plaza Ponce Francín y Quijeje Pinto Juan Francisco. Ok, con respecto a la historia, tenemos en cuenta que en los últimos 50 años la lucha contra la tortura ha sido de los principales temas de interés de derecho relativo a los derechos humanos. En primer lugar, se aclara que la tortura es todo acto por el cual se inflija intencionalmente a una persona dolores o sufrimientos graves, ya sean físicos o mentales, con el fin de obtener de ella o de un tercero información o una confesión, de castigarlo por un acto que haya cometido o se sospeche que ha cometido, o de intimidar o coaccionar a esa persona o a otros, o por cualquier razón basada en cualquier tipo de discriminación, cuando dichos dolores o sufrimientos sean infligidos por un funcionario público u otra persona que en el ejercicio de funciones públicas a instigación suya, con su consentimiento o aquiescencia. La convención que será expuesta a continuación es precedida por otros documentos normativos que intentaron también erradicar este tipo de tratos. Se empieza por 1948, cuando la comunidad internacional condenó la tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes en la Declaración Universal de Derechos Humanos, aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas. En 1975, en respuesta a las campañas organizadas por diversas organizaciones no gubernamentales, ONG, la Asamblea General aprobó lo que sería la Declaración sobre la Protección de todas las personas contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. Durante los años 80 y 90 se lograron avances tanto en el desarrollo de las normas e instrumentos jurídicos como en la imposición de la prohibición de la tortura. La Asamblea General creó en 1981 el Fondo de Contribuciones Voluntarias de las Naciones Unidas para las Víctimas de la Tortura, con el objetivo de financiar a las organizaciones que se brindaban asistencia a las víctimas de la tortura y bueno, no fue hasta 1987 que se aprobó la Convención contra la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, siendo este uno de los principales tratados o convenciones internacionales en materia de derechos humanos contra la tortura, en la que se considera que el reconocimiento de los derechos iguales e inalienables de todos los miembros de la familia humana es la base de la libertad, justicia y paz del mundo, reconociendo que estos derechos emanan de la dignidad inherente de la persona humana. El presente instrumento internacional fue adoptado por la Organización de las Naciones Unidas en la ciudad de Nueva York, Estados Unidos de América, el 10 de diciembre de 1984, mismo que fue aprobado por el Senado de la República el 9 de diciembre de 1985, lo cual consta en el Diario Oficial de la Federación el 17 de enero de 1986 y entró en vigor el 26 de junio de 1987. Al haber alcanzado el número de ratificaciones necesarias con el fin de reafirmar que la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes están prohibidos y constituyen violaciones graves de los derechos humanos, y por ende lo impuesto en los artículos debe ser cumplido por parte de los Estados. Bueno, buenos días. En lo que compete el resumen del documento, esta convención fue aprobada por la Asamblea General el 10 de diciembre de 1984 y entró en vigor el 26 de junio de 1987. En esta, los Estados partes se comprometen, entre otras cosas, a tipificar los actos de tortura como delitos de su legislación penal y a castigar esos delitos con penas adecuadas, a llevar a cabo
una investigación pronta e imparcial de todo supuesto acto de tortura, asegurarse de que ninguna declaración hecha como resultado de tortura puede ser invocada como prueba en ningún procedimiento, salvo en contra de una persona acusada de tortura, acusada de tortura como prueba de que se ha formulado la declaración, y avalar por su legislación que ésta garantice a la víctima o a las personas a su cargo el derecho a su rehabilitación y a una indemnización justa y adecuada. Deseando ser más eficaz la lucha contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes en todo el mundo, han convenido lo siguiente. En el artículo 3, ningún Estado o parte procederá a la expulsión, devolución o extracción de una persona a otro Estado, cuando haya razones fundadas para creer que estaría en peligro de ser sometida a tortura. A los efectos de determinar si existen esas razones, las autoridades competentes tendrán en cuenta todas las consideraciones pertinentes, inclusive cuando proceda a la existencia en el Estado de que se trate de un cuadro persistente de violaciones manifiestas, patentes o masivas de derechos humanos. En el artículo 4, todo Estado parte velará porque todos los actos de tortura constituyen delitos conforme a su legislación penal. Lo mismo se aplicará a toda tentativa de cometer tortura y a todo acto de cualquier persona que constituya complicidad o participación en la tortura. Por último, todo Estado parte castigará sus delitos con penas adecuadas en las que se tenga en cuenta su gravedad. Ya, déjenme prender mi cámara, por favor. Ya. Los avances de este mecanismo de defensa de los derechos humanos en la actualidad en el mundo. En muchos países, la tortura a menudo se utiliza no solo para infligir dolor a una víctima específica, sino también para atemorizar a otras personas y disuadirlas de que emprendan acciones que el gobierno considera que amenazan sus intereses. Este es a menudo un atajo abusivo para extraer confesiones. eh, Bueno, la víctima casi siempre o muy a menudo firma lo que le pongan delante para que ésta se acabe y permite a la policía obtener condenas de manera rápida y sencilla, aunque los delincuentes reales puedan seguir estando libres. Bueno, también puede tratarse de una práctica habitual de la policía para humillar y extorsionar dinero a las víctimas. Todo esto está prohibido en ciertos países y aquí se va a dar un listado en una tabla de los cuales apoyan y los cuales no. Bueno, los países, estos son Antigua y Barbuda, los cuales no han firmado aún. Argentina, el cual firmó en el año 86. Las Bahamas, que no han firmado. Barbados, que no ha firmado. Belice, que no ha firmado. Bolivia, que firmó en el 85. Brasil, que también firmó en el 86. Ah, no, en el 86. Canadá, que no ha firmado. Chile en el 87. Colombia en el 85. Costa Rica en el 86. Dominica no ha firmado. Ecuador en el 86. El Salvador en el 87. Estados Unidos aún no ha firmado. Grenada. Guatemala, que firmó en el 86. La Guayana, que no ha firmado. Haití en el 86. Honduras en el 86. Jamaica no ha firmado. México en el 86. Nicaragua en el 87. Panamá en el 86. Paraguay en el 89. Perú en el 86. República Dominicana en el 86. San Kitts y Nevis no han firmado. Santa Lucía tampoco. San Vicente y las Granadinas tampoco. Suriname en el 87. Trinidad y Tobago no ha firmado. Uruguay en el 85 y Venezuela en el 85. Además, esto, si se dan cuenta, en donde dice ratificación, bueno, donde está en la tercera columna sería, hay un tal RA, que es una ratificación que los cuales están por ver de nuevo los derechos para ver si siguen de acuerdo o no. Gracias. Ahora bien, vamos a hablar un poco sobre lo que son los avances de este documento en la actualidad, pero en el Ecuador, porque ya vimos en el mundo. La tortura ha sido considerada como una grave afectación de los derechos humanos debido a que la misma menoscaba la dignidad humana, estrechamente ligada al derecho de la vida, de la integridad de las personas. Por tal motivo, ha sido absolutamente prohibida en lo que es el derecho internacional, nacional también, y en consecuencia no es justificable bajo ninguna circunstancia.
La Constitución de la República del Ecuador va a otorgar a la Defensoría del Pueblo la responsabilidad de prevenir inmediatamente la tortura y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes en el artículo 215,4. Es que en consecuencia, con el mandato constitucional y conforme al compromiso asumido al haber ratificado el Ecuador el protocolo facultativo de la Convención contra la Tortura, en el 8 de noviembre de 2011, la Defensoría del Pueblo suscribió la resolución defensorial número 111 DPE en 2011 para regular el funcionamiento, competencias del Mecanismo Nacional de la Prevención de lo que es la tortura. Ahora bien, la normativa nacional en donde se establece la prohibición de la tortura en la Constitución de la República del Ecuador en el 2008, en el Código Orgánico Integral Penal en 2014 y en el Reglamento al Sistema Nacional de la Rehabilitación Social en 2020. Ahora bien, en el cuadro que les puedo mostrar, hablamos sobre el tratado, la fecha de firma y la fecha de ratificación, adhesión o de sucesión. El tratado de la Convención contra la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes se firmó el 4 de febrero de 1985 y la fecha de ratificación fue el 30 de marzo de 1988. Y ahora bien, el protocolo facultativo de la Convención contra la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes se firmó el 24 de mayo del 2007 y se ratificó, se adicionó o se sucedió el 20 de julio del 2010. Gracias. Bueno, yo les voy a hablar sobre las violaciones de este convenio, algunos ejemplos que han habido tanto en el Ecuador como en el mundo. Básicamente, el último informe de Amnistía Internacional del año 2003 señala que en el Ecuador la tortura y los malos tratos a detenidos y presos siguen practicándose de forma generalizada. Estas violaciones de derechos humanos se cometen en el momento de la detención, durante el traslado a una comisaría y en comisarías de policía, centro de detención y prisión. Agrega el informe que la infraestructura de algunos centros penitenciarios constituyen de por sí un trato cruel, inhumano y degradante. Ahora, basándonos en los ejemplos, aquí puse un ejemplo internacional, que fueron ataques del 11 de septiembre en Estados Unidos en 2001, de una forma muy estricta en un esfuerzo por dar a sus oficiales margen de maniobra para maltratar a los sospechosos. Fue la omnipresente cámara digital y los no argumentos morales la que cambió la tendencia en contra de una definición lejana de la tortura. Las fotos de prisioneros iraquíes desnudos y humillados, mientras soldados de Estados Unidos sonrían orgullosamente frente a la cámara, se convirtieron en el símbolo de los abusos oficiales de derechos humanos. Y los nacionales, es decir, aquí en el Ecuador, puse 3 casos, un caso de los hermanos Jiménez, donde el líder Efrén, José Raúl, Miguel Ángel, Manuel Antonio y Antero Oliver Jiménez, durante un supuesto operativo militar en el año de 1998 en Sucumbíos, Lago Agrio, fueron detenidos de forma arbitraria e ilegal y posteriormente fueron torturados por agentes militares. Este caso fue llevado a la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos y a la presente fecha se encuentra en etapa de fondo. Otro de los ejemplos fue en la cárcel de Turí, el día martes 31 de mayo de 2016, aproximadamente a las 9:45, en el pabellón de mediana seguridad del Centro de Rehabilitación Social Sierra Centro, Sur Turí, se realizó un operativo policial de requisa con aproximadamente 80 policías que torturaron a las personas privadas de la libertad. Y el último ejemplo fue en Quito, que fue en el septiembre de 2014, una marcha convocada por el movimiento obrero indígena y otros sectores sociales se realizaban en Quito, donde estudiantes del Colegio Mejía y del Colegio Montufar también se unieron y salieron a protestar con una posible alza en los pasajes y contra las reformas educativas. Durante su detención, los jóvenes del Colegio Mejía denunciaron haber sido maltratados por la policía. Tenían moretones en su cuerpo, fracturas en sus dedos. Otros fueron arrastrados por el patio del colegio presentando heridas en su espalda. Entre los jóvenes detenidos, ese 17 de septiembre, estuvo Ángelo. Él salía del colegio cuando fue arrollado por una moto policial y posteriormente detenido. Recibió golpes, patadas y piquetes con esferográficos en su cabeza, que lo llevaron a ser atendido en el hospital Eugenio Espejo, luego de lo cual salió en libertad. A continuación con la conclusión. El derecho internacional humanitario ha aportado de manera eficiente la lucha contra la tortura y los malos tratos. De igual manera, la responsabilidad penal por aquellas acciones de tortura se han creado reglas aplicables en las correspondientes situaciones de conflicto armado,
Los derechos humanos han ayudado a hacer respetar la prohibición de la tortura y uno de sus artículos menciona que todo Estado se compromete a prohibir en cualquier zona otros actos que se constituyan crueles, despiadados e inhumanos. Si bien los instrumentos generales sobre derechos humanos no distinguen entre las formas de afectar el derecho a la integridad personal, surgen elementos en el actual estado del derecho internacional de los derechos humanos que plantean cierta necesidad a hacer esa distinción entre tortura y otras formas de afectación. Cualquiera que sean los criterios que se aticen para hacer la diferenciación, es central que se tengan presentes los efectos que estos pueden tener en la protección efectiva de la integridad personal y en la prohibición absoluta de la tortura. La tortura es considerada como una grave acción que afecta a los derechos humanos, ya que esta daña o disminuye la dignidad humana. Es por esto su absoluta prohibición en el derecho internacional y nacional. Cabe recalcar que no es justificable bajo ninguna circunstancia, no solamente basta con que sea sancionado, sino que también debe ser prevenido. Las situaciones de malos tratos son identificables, por lo tanto la observación a diversas conductas o condiciones a tiempo pueden ayudar a precaver este tipo de tratos. Gracias. Bueno, muy bien. Nos vamos al grupo 2. Quedan solo 2 grupos, por favor. Lo que les pido que sean concretos y un poquito más breves. ¿Se ve la pantalla? Sí, adelante. Bien, un ratito. Ya, buenos días. Nosotros somos el grupo número 2, Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Y nuestro grupo está compuesto por Aveiga Natalie, Bailón Tania, Burgos Odali, Choes María, Ramos Nicole, Villegas Jurgen y mi persona que les habla, Noa Estrada. Bueno, vamos a iniciar por lo que vendría siendo, bueno, el título general, Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Y vamos a empezar por la historia, donde nos dice que todos los pueblos, como las personas indígenas, que es un concepto general, que habitan en ellos son libres e iguales a los demás pueblos y a las demás personas. Es por esto que tienen los derechos tienen el derecho a hacer de ningún, no pueden ser discriminados y en el derecho de ejercer su profesión, su trabajo en todo aspecto. Y bueno, realmente sus inicios va en el año 1982, en donde el WGIP, que es el Consejo Económico y Social, estableció que un grupo de trabajo sobre las poblaciones indígenas con el objeto de desarrollar estándares mínimos para la protección de estos pueblos, en donde se evidencia una problemática de discriminación ante ellos mismos. Es por eso que este grupo presentó un primer proyecto de declaración a la Subcomisión de Prevención de Discriminaciones y Protección a las Minorías, en el cual en 1994 recién vino a ser aprobado y presentado ante la Comisión de Derechos Humanos. Posteriormente se presentó ante el ECOSOC, que es el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas, y a la Asamblea General. Con todo este proceso se llevó a cabo una con severa lentitud por temas de preocupación que presentaban varios estados sobre lo mismo en relación a las provisiones del proyecto de declaración sobre el derecho a la libre determinación y el control de los recursos naturales en las tierras ancestrales de los pueblos indígenas. Por lo mismo, se llevó a cabo la creación del grupo de trabajo interseccional de composición abierta para trabajar sobre el proyecto de la declaración en el año 1994. Ahora nos dicen que el 29 de junio del 2006, el Consejo aprobó el texto de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, recordando que el 20 de diciembre de 2006 se decidió aplazar un examen que se tenía que dar para esa aprobación y la adopción de las medidas sobre la declaración a fin de disponer de más tiempo para seguir celebrando consultas al respecto. La declaración en sí, esta declaración fue adoptada por la Asamblea General el 13 de diciembre de 2007,
en donde se abarcan temas como los derechos colectivos, culturales y la identidad, los derechos de la salud, la educación, el empleo, entre otros. La declaración enfatiza el derecho de los pueblos indígenas de preservar y fortalecer sus propias instituciones, culturas, tradiciones y de trabajo por su desarrollo de acuerdo a las aspiraciones y necesidades. Por favor, más concreto. Yo no quiero una lectura tan exhaustiva, más concreto. Sean capaces de resumir. ¿Eso qué quiere decir lo que ha leído? Que tardaron 20 años en aprobar esa declaración. Ese Realmente es el resumen. Fue un proceso muy lento por lo que vendría siendo la preocupación. Ok, sigamos. Bueno, a continuación, con respecto al volumen de lo que trata esta declaración sobre los derechos de los pueblos indígenas, o también conocidos como UNDRIP, este es un documento compuesto de 40 artículos redactados en colaboración con los beneficiarios, aprobado por la Asamblea, como ya me indígenas culturales. Indígena, el derecho a la vida, integridad física, libertad y seguridad, el derecho a practicar Sigamos, otra persona, por favor. Ya bien, a ver, los avances de este mecanismo de defensa de los derechos humanos en la actualidad en el mundo. Ya. Bueno, esto empieza desde 1994 y se celebra el robo de los derechos, los convertían en refugiados e incluso les obligaban a abandonar su lengua, sus costumbres, etc. Tras años de lucha se ha logrado conseguir el respeto de todos los pueblos en el mundo. En la actualidad los pueblos indígenas tienen un documento que afirma y ratifica en sus posiciones más importantes que estas son que cuentan con el disfrute pleno de todos los derechos humanos y las libertades fundamentales reconocidas en la Carta de las Naciones Unidas. La libertad igualitaria, como todos los demás pueblos que tienen libertad para conseguir su propio desarrollo económico, social y cultural. Su libertad en cuanto a su autonomía y autogobierno. Tienen derecho a conservar y reforzar sus propias instituciones políticas, jurídicas, económicas, sociales y culturales. Y los pueblos indígenas también tienen el derecho colectivo a vivir en libertad, paz y seguridad. La Declaración de los Pueblos Indígenas cuenta con 46 artículos que aseguran un mejor futuro para los pueblos y también para el mestizaje y la cultura de la era de la globalización. Los avances de la declaración en el Ecuador. Primero hay que definir que el Ecuador, según la Constitución, es un estado intercultural y plurinacional. Más abajo, por favor. Ya, los avances que surgieron de esto claramente se manifiestan que el pueblo indígena tiene la oportunidad y el derecho a exigir sus conocimientos y tradiciones, sin ser discriminados y que pueden participar activamente en la política y economía del país, tanto en ámbitos sociales y educativos. Ser miembro o pertenecer a la Asamblea Nacional, tomar participaciones durante las elecciones y consultas populares que requieren el país. De forma general, los pueblos indígenas tienen la misma oportunidad de validar, más abajo, disculpa.
de validar sus derechos y aplicar sus obligaciones para la contribución social del país. Se sabe que anteriormente los pueblos indígenas eran un tanto rechazados, por todo, tenían su propia cultura y no se asemejaban tanto a la cultura que recién se estaba formando en una sociedad democrática. Sin embargo, dada esta declaración, se los incluyó. Pero también se muestra que existen vacíos en los que se debe o se debería favorecer a los pueblos indígenas, lo que está causando problemas entre los estados y los pueblos. En relación a los intereses económicos, se suele estar mucho en constante, dado que existe una explotación de la flora y fauna de los pueblos, sin que estos reciban alguna remuneración por los trabajos industriales. Y en tantos ámbitos legales se llega a menospreciar, incluso vimos, observamos muchos ejemplos. El más claro fue el paro que se dio, que fueron los que salvaron la situación, fueron los pueblos indígenas y dado su argumentación bien dada, cosa que muchos no creyeron posible porque se llega a menospreciar la educación que a estos mismos se les da, cosa que la declaración trata de contraponerse a esta ideología de que los indígenas llegan a ser menos que los no indígenas. Eso, nada más. Bueno, yo les voy a hablar sobre las violaciones de este convenio. Si bien alrededor del mundo hay muchos pueblos y comunidades indígenas, ha existido una violación a este convenio. Se ha visto afectado lo que son las vidas, las creencias, las tierras de las personas y las comunidades indígenas. Y pareciera que ni siquiera le interesara a los estados. Entre muchas de estas comunidades y sus violaciones a sus derechos se pueden ver en Ecuador y en Perú, que es lo que les voy a hablar ahorita, pero en realidad es que están internacionalmente, en todos los países, un poco más abajo. En el caso de Ecuador, las nacionalidades indígenas se encuentran ubicadas en territorios ricos en recursos naturales. De hecho, esta es una de las primeras razones por las cuales los territorios de los pueblos indígenas se han visto explotados. Un ejemplo, en este caso en Ecuador, es que al inicio del boom de la explotación petrolera en la Amazonía, la gente, inclusive las comunidades que habitaban en esta zona, no tenían conciencia de todo aquello que sucedería, que sus tierras iban a ser contaminadas, que las multinacionales iban a quitar sus tierras, porque de hecho eso es algo que pasó. Eso puede ser relacionado con el tema de la mano de Chevron, que es un tema muy conocido al menos en Ecuador. Y al inicio, bueno, pues los pobladores cuentan que los inversionistas los habían convencido que ese tema no iba a ser dañino para ellos, que de hecho les iba a beneficiar a las tierras, a las culturas, a todo lo que era de ellos. Pero en realidad eso fue una mentira que era para poder meterles la idea de que no era nada malo y que ellos puedan meterse a poder explotar y sacarle el recurso natural, que en este caso era el petróleo. Pero se dieron cuenta una vez que comenzaron las consecuencias severas en su salud y las consecuencias de que los mismos trabajadores no aceptaban la comida que ellos daban debido a que ellos sabían que estaban contaminadas. También existen otros ejemplos, que en el 2012 la República de Ecuador suscribió el primer contrato de explotación minera a gran escala con la empresa Ecuacorriente S.A., que es conocida por sus siglas como EXA. Esto era con la finalidad de explotar la cordillera del Cóndor y extraer de ella cobre. Sin embargo, justamente en esta cordillera estaban la nacionalidad indígena Shuar y a la cordillera del Cóndor, la cual era declarada como un área de bosque y vegetación protectores de acuerdo al Acuerdo Ministerial número 137. A base de esto es que en el 2014 se realizaron los primeros desalojos forzosos. De hecho, estos desalojos forzosos hubo participación no solo de las personas que querían explotar ahí para realizar su acción minera, sino que también hubo participación del Estado, las fuerzas públicas. Técnicamente afectaron a todas las comunidades que se aparecían en esa zona y ni siquiera fue con un previo aviso, ni siquiera dijeron como que vamos a querer hacer una acción minera aquí, queremos saber si ustedes están de acuerdo. No les dieron nada. En 2015 hubo pues un nuevo desalojo y esta vez afectó a 16 familias. De esto de aquí, el personal de EXA, Servivi y otros miembros del Estado comenzaron a desalojar a todas las familias y luego nuevamente en diciembre afectaron a otras 10 familias más. En 2016 se repitió otra vez estos desalojos y lamentablemente algunas personas se vieron muy afectadas por sus tierras y su economía, pues su economía se basaba en estas tierras también, ya no eran suyas.
Pero bueno, no solo los pobladores habían sido echados, sino que de hecho también hubo asesinatos a ciertos oponentes de este proyecto. Uno de los que murieron en el 2014 fue José Tendetza, el cual su cadáver fue encontrado que estaba amarrado de pies y manos con una soga azul y estaba flotando en el río Chuchumbletza. Sin embargo, es que no solo es que lo hayan matado, sino que le dieron una muerte indigna, ni siquiera dejaron que los familiares se acercaran a su cuerpo y que le dieran un sepulto, sino que los mismos trabajadores de EXA lo enterraron al cuerpo, ni siquiera dejaron que se hubiera una autopsia. Bueno, entre los otros casos internacionales está Bueno, el de dejemos Perú. ahí, hay otros casos en Perú, en Colombia, dejemos ahí. Gracias, siga. Bueno, en cuanto a las conclusiones generales de la investigación, podemos decir o afirmar que el desarrollo de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas nace en respuesta a las injusticias históricas a las que estos mismos se han visto sometidos desde su descubrimiento por el mundo moderno. Partiendo de este concepto es que surge la necesidad de tales reglamentos que no solo adviertan, sino que también penalicen todas aquellas acciones que atenten contra la integridad de los mismos. La presente declaración, además de criminalizar todo aquello que ponga en riesgo a los pueblos indígenas y quienes los integran, brindándoles el espacio en la sociedad del cual son merecedores, también se enfoca en reafirmar que mencionados pueblos son iguales ante la ley, sin dejar de reconocer su derecho a ser diferentes en cuanto a su cultura y creencias, y su contribución a la diversidad y riqueza de las civilizaciones y culturas que constituyen el patrimonio común de la humanidad. Perdón si se escucha algún ruido. Bien, para concluir este tema, tenemos como referencia de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, que los pueblos indígenas tienen culturas, idiomas y sistemas jurídicos, historias que los hacen únicos y diferentes. No se puede subestimar la importancia que tiene el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas. Los mecanismos de los derechos humanos en muchos lugares del mundo, los pueblos indígenas siguen siendo discriminados, siguen siendo silenciados sistemáticamente. Esto quiere decir que son figurados entre los más vulnerables, desfavorecidos y marginados del mundo. Es por esto que surgió un acuerdo que señala que la Declaración de las Naciones Unidas ofrece un marco de trabajo internacional para los esfuerzos encaminados a fomentar y proveer la manera en que los derechos de ellos se puedan garantizar a ellos la protección, incluyendo a los jóvenes, y siendo protegidos para los gobiernos de todo el mundo, que los concierne a ellos como individuos y como grupos. Esto fue todo lo del tema de las Naciones Unidas, de los pueblos indígenas, del grupo 2. Doctora. Sí. Disculpe, ¿puedo dar mi parte del resumen que mi internet se fue? No tenemos tiempo, por favor. Vamos al grupo 5, Convención de Belén do Pará. O do Pará. Sí, muy buenos días, doctor y compañeros estudiantes. Nosotros tenemos la Convención Interamericana de Belén do Pará para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer. Los estudiantes que están a cargo de este tema son Chávez Peloso Jordi, Plaza Delgado Romina, Valencia Vázquez Jaime, Vince Silva Valger, Zambrano Luna Verónica y quien les habla Lino Mariel. Para darle una breve introducción al tema, tenemos que se realizó a base de una investigación, además que esta convención, del cual tiene aspectos en el que se debe entender como violencia contra la mujer a cualquier acción o conducta basada en su género que cause muerte, daño y sufrimiento físico, tanto sexual o psicológico. Esto puede ocurrir tanto en un ámbito público como privado, en una unidad doméstica, o puede ser perpetrada o tolerada por el Estado o sus agentes. Donde quiera que ocurra esto, es denominado una Convención Interamericana de Violencia contra la Mujer. Puedes subir un poco. Ya. Buenos días con todos. Hablando un poco sobre la historia, es importante tener presente que los primeros antecedentes se dieron en lo que sería la Convención Interamericana de Mujeres, que data en el año 1923. De aquí se pasa al año 1928, en donde se realizó la Conferencia Internacional Americana,
en donde básicamente se estableció información jurídica y de cualquier otra naturaleza que se considerara conveniente para abordar de aquí en adelante el estudio de igualdad civil y política de la mujer en el continente. Así básicamente nació el primer organismo intergubernamental dirigido a velar de manera específica por los derechos de las mujeres. Y bien, este mismo año, Doris Stevens, que fue la primera presidenta, reivindicaba lo que sería por primera vez el carácter de los derechos humanos de las mujeres, en donde señalaba en su discurso que las mujeres, o sea, que no querían que hubieran más leyes escritas para nuestro bien y sin nuestro consentimiento. Bien, entonces luego se pasó al posterior reconocimiento internacional de los derechos de las mujeres, que ha estado marcado por, como ya lo mencioné, por una larga importancia, lucha de sus avances y sus logros. Durante esta larga trayectoria... Concrete, por favor, concrete. Bueno, básicamente en la última parte, por favor. Básicamente fue en 1994 donde se proyectó la Convención sobre la Violencia de la Mujer en la Asamblea General de la OEA, reunida en Belén para Brasil, en donde se adoptó la denominada Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia de la mujer, conocida como la Convención de Belén do Pará, y que en la actualidad esta Convención Interamericana cuenta con un mayor número de ratificaciones en la región, contando en 32 estados partes. Gracias. Bueno, resumen del documento. El escrito final cuenta con 25 capítulos, 25 artículos distribuidos en 5 capítulos de la siguiente manera. El capítulo 1 va a abordar los artículos 1 y 2, dando definiciones y ámbitos de aplicación de la convención. En el capítulo 2 se van a ver los derechos protegidos, donde se van a narrar del capítulo 3 al 6. El capítulo 3 van a ser los deberes del Estado, donde se narran 3 capítulos, el 7, el 8 y el 9. El capítulo 4 menciona los mecanismos interamericanos de protección, donde se narran los capítulos los artículos del 9 al 12. Y por último tenemos el capítulo 5, donde van a ser las disposiciones generales, donde se narran los artículos del 13 al 25. Bueno, continuando con la exposición, tenemos los avances de este mecanismo a nivel mundial. En la actualidad, bueno, podríamos mencionar como principal avance de este documento en los países que firmaron es la mayor promulgación y el enfoque en la producción de leyes, realización de foros, asimismo la creación de instituciones gubernamentales destinadas al apoyo de la mujer y su protección. Ejemplo de esto podríamos poner el caso de Brasil, donde a partir de la convención se realizaron una gran cantidad de estatutos, leyes, normas que han favorecido la perspectiva que se tiene hacia los fenómenos de la discriminación y la violencia hacia la mujer, siendo así que, ejemplo de ello, podemos poner la ley promulgada en el 2006 del María da Pena, la cual ha conseguido aproximadamente la celebración de 331.000 juicios y 110.000 sentencias finales con respecto a casos de violencia de género, violaciones, etcétera. De igual forma tenemos a México, donde se dejó a un lado esta clásica perspectiva machista que se tenía culturalmente en los años 80 y haciendo en la actualidad, teniendo en la actualidad una postura más amplia y más destinada a prevenir y erradicar la discriminación contra la mujer. Asimismo, creó una gran cantidad de leyes, como la Ley General para la Igualdad de Género, entre otras, que son de mucha importancia. Igual no nos debemos de quedar solo con estos casos, puesto que en los otros países que firmaron la convención también se han visto bastante este factor común, que son la promulgación de leyes y la creación de instituciones gubernamentales para el apoyo de la mujer.
Compañero, creo que la compañera no está, o el compañero que le tocaba la parte de ahí. Está el compañero Jaime, no se encuentra, entonces yo voy a leer su parte. Los avances de este documento en la actualidad en Ecuador, tenemos que se distinguen entre la violencia contra la mujer en tanto es opción como conducta basada en género. Tenemos que se entenderá que la violencia contra la mujer incluye de manera física, sexual y psicológica, tiene un lugar dentro de la familia o unidad doméstica en cualquier otra relación interpersonal, ya sea con el agresor que comparta o haya convivido en ella. También tiene lugar en la comunidad que sea perpetuada entre personas y pueda comprender otros aspectos, tanto como violación, abuso, tortura, trata de personas, entre otras más, y que se perpetra también en la tolerancia por el Estado y sus agentes, donde puede ocurrir conceptos como partida del Estado ecuatoriano que ha creado y ha puesto en marcha varios artículos acerca de esta convención. Ya, buenos días. El tema que sigue son las violaciones de este convenio, ejemplos en el Ecuador y en el mundo. En resumen, en el artículo 1 de este convenio se la define como cualquier acción o conducta. Esto puede ser una causa de muerte, daño, sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público como en el privado. En el artículo 2, se establecen 3 tipos de violencia: la violencia física, sexual y psicológica. En la física tenemos golpes, empujones, etc. En la sexual, una imposición a tener relaciones sexuales, violaciones, abuso sexual. En la violencia psicológica tenemos lo que es la humillaciones, amenazas, celos, chantajes, intimidaciones, entre otros. Baja un poquito. Esta convención visibiliza 3 ámbitos donde se manifiesta esta violencia. Tenemos en la vida privada, cuando esta violencia se ejerce dentro de la familia, o sea que es doméstico, una relación interpersonal. En la vida pública es cuando la violencia es ejercida por cualquier persona que lleve a cabo en la comunidad, ya sea en el trabajo, en instituciones educativas, establecimientos de salud, entre otros lugares. Y la perpetrada o tolerada por el Estado es donde quiera que ocurra. Listo. Para concluir, podemos decir que para prevenir la violencia intrafamiliar es indispensable fomentar valores desde la infancia, tanto valores como la generosidad, que el respeto, la justicia, la responsabilidad, que otros más. Además, cada vez que ocurren estos problemas debemos admitir que existe un problema de violencia intrafamiliar y denunciar a las autoridades competentes. Además, es necesario informar que ante estas necesidades se debe fortalecer lo que es el desarrollo familiar y visualizar a la familia como parte integral de la vida, del desarrollo de la sociedad, como base central de la cultura de la no violencia y del respeto a los derechos humanos. Es importante detectar de manera oportuna las causas que llevan a vivir bajo esta problemática para formarnos una visión de lo que está ocurriendo, para poder intervenir de manera correcta y romper el ciclo destructivo para evitar que se herede de generación en generación y poder erradicar o por lo menos tratar de que esto llegue a un alto. Muchas gracias. Bueno, muy bien, ya se han expuesto todos los grupos. Vamos a, como ustedes han visto, pues hemos profundizado en lo que son los derechos humanos y sus mecanismos de protección, que como ustedes ven son muchísimos, pero a pesar de ello pues se siguen vulnerando los derechos humanos en el Ecuador y en el mundo. Bueno, terminado este tema, pues vamos a relacionarlo un poco con lo que tiene que ver la salud y los grupos vulnerables, y para ello pues les voy a explicar un poco el preámbulo de las exposiciones que ustedes tienen que investigar y exponer en la siguiente semana. Y bueno, empezaremos por lo que tiene que ver con los determinantes de la salud. Voy a compartirles pantalla. Bueno, vamos a ver determinantes de la salud. Bueno, este tema lo van a ver ustedes posteriormente en algunas materias, en la materia de salud pública o administración de salud, pero hoy día pues lo vamos a explicar como base de lo que son
los determinantes de la salud y también los determinantes sociales de la salud que conllevan a esa vulneración de derechos a ciertos grupos de la población. Bueno, vamos a comenzar con los determinantes de la salud, que es salud primero. Para tener una idea, ustedes saben, todos saben que ya desde hace muchísimos años, en el año 1948, la OMS definió la salud como el estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solo la ausencia de enfermedad. También en el 2000 pues, matiza esta definición y le da otros acepciones, como decir que una persona que tenga salud pues, debe trabajar productivamente y participar activamente en la vida social de la comunidad. O sea, que la salud no solo abarca aspectos subjetivos que nosotros percibimos como personas, o sea, nuestro bienestar físico, mental y social, sino objetivos como que seamos funcionantes como seres humanos y colectividad, y aspectos sociales como adaptación al medio y el trabajo productivo, que solo se puede conseguir si se tiene una buena salud. Bueno, ¿y qué son determinantes de la salud? Pues determinantes de la salud son una serie de variables que pueden causar protección o que pueden causar daño, o sea, que condicionan la salud de los individuos, de las colectividades o de las comunidades. Y son un conjunto de factores que son muy complejos y que en ciertas comunidades afectan más que en otras. Y bueno, vamos a ver la definición clásica de determinante de la salud. Bueno, esto ha cambiado un poquito y vamos a ver también el aspecto social, pero para que ustedes lo comprendan muy bien, les indico que Lalonde, que fue un ministro de salud de Canadá, en 1974, miren ustedes, hace muchísimos años ya, se preocupó por hacer una investigación para ver si estaba asignando los presupuestos de salud de manera adecuada, y para investigar cuáles son los factores o las causas que determinan la salud de la población, una población en Canadá como un país desarrollado, y en su investigación vieron que había 4 factores importantes: el medio ambiente, los estilos de vida, el sistema sanitario y la biología humana. Vamos a ir viendo cada uno de ellos. Los factores medioambientales pues, son los factores, el ambiente físico natural, o sea, el clima de donde está asentada la población, la geomorfología, o sea, si es, por ejemplo, aquí nosotros pues hemos tenido problemas porque estamos en el cinturón de fuego del Pacífico, donde hay problemas de terremotos, etc. La hidrología, las fuentes de agua, que son fundamental para la prosperidad de la zona, si son zonas desérticas o no. El suelo, si es un suelo fértil, si es un suelo tropical o un suelo productivo. Esos son el ambiente físico natural, pero también es el ambiente inducido por el hombre, como puede ser la contaminación ambiental por maquinarias, por químicos, por empresas. Entonces, ese es el ambiente físico que tiene que ver con la salud en un ámbito determinado, en un sitio determinado. Pero también Lalonde pues, incluyó en estos factores medioambientales los factores, el ambiente social, o sea, todo lo que tiene que ver con vivienda, trabajo, componente económico, cultura, etc. Entonces, esto es un condicionante de la salud, estos factores medioambientales. Después se tienen los estilos de vida. Y bueno, un estilo de vida que es según la OMS, es un comportamiento que se repite cotidianamente en la práctica habitual de las personas y que pueden ser saludables o no. Esto y el estilo de vida, ¿quién lo determina o cómo se crea ese estilo de vida? Básicamente el estilo de vida está muy relacionado con la cultura, con los hábitos y las tradiciones de un sitio determinado. Por ejemplo, aquí en Manabí, un estilo de vida es pues comer la tradición
gastronómica de Manabí, pero ustedes saben que efectivamente pues, es riquísima, es exquisita, pero es poco saludable. Entonces, eso va condicionando los estilos de vida. No solo esas tradiciones, sino también las decisiones personales. Obviamente, una persona puede decidir si adopta un estilo de vida o no. Y bueno, estilos de vida poco adecuados, pues podemos ver, como hemos indicado en el ejemplo, una inadecuada alimentación, consumo de sustancias nocivas, tabaco, alcohol, drogas, sedentarismo, conductas sexuales promiscuas que nos llevan a enfermedades de transmisión sexual, etc. O sea, hay estilos de vida que son verdaderamente un riesgo para la salud. Después, otro determinante de la salud pues son los servicios de salud como tal. Los servicios de salud que se entienden como un conjunto de centros, hospitales, consultorios, con recursos humanos, con medios económicos, con infraestructura, tecnología, que tienen que tener para que den una buena salud, pues tienen que ser eficaces, o sea, que cumplan sus objetivos, tienen que estar disponibles a toda la población, tienen que ser eficientes, o sea, que su costo-beneficio pues mejore la salud del individuo. Y los recursos humanos, los funcionarios de estos servicios de salud, pues tienen que adoptar buenas prácticas en estos servicios. O sea, que no haya maltrato, que no haya discriminación, etc. Y por último, pues los factores biológicos. Los factores biológicos que son factores, básicamente, la mayoría de estos factores no son modificables. Algunos se pueden modificar, pero la mayoría no. La edad y el sexo obviamente no se pueden modificar. La herencia genética de la persona tampoco. La constitución orgánica del individuo, bueno, se puede modificar a lo mejor fortaleciendo a ese individuo. Y la resistencia a las enfermedades a lo mejor se puede modificar con unas inmunizaciones, con vacunas. Entonces hay factores biológicos que sí se podrían modificar de alguna manera, ¿no? Pero otros son inamovibles. Entonces, bueno, Lalonde pues llegó a la siguiente conclusión en su investigación, que resulta que el peso porcentual que se da a estos determinantes de la salud, estos 4 determinantes de la salud, resultó que el que tenía mayor porcentaje era el estilo de vida, que tenía un 43%, seguido de los factores biológicos, un 27%, de los medioambientales, un 19%, y por último, del sistema de salud, un 11%. Pero aparte de eso, pues se hizo un análisis, y lo hizo Alan Dever, un análisis entre esos estilos de vida y la asignación de recursos. Y entonces resultó que los estilos de vida que tenían un peso mayor, pues se le asignaban los recursos, básicamente un 1.5% de los recursos en salud. El segundo, que era la biología humana, pues apenas el 7,9%. El medio ambiente, apenas el 1,6%, y al sistema de salud, que era el que tenía menor peso para determinar la salud, pues se le asignaba el 90% del presupuesto. Entonces, ¿esto qué quería decir o qué quiere decir? Que básicamente pues el enfoque de la salud estaba hacia la salud curativa, hacia la dotación de grandes centros, de grandes hospitales, pero muy pocos recursos para programas que puedan cambiar los estilos de vida o los factores, diríamos, biológicos que son cambiables, y también los factores medioambientales. Bueno, entonces eso dio un vuelco, un sentido distinto a la salud, en el sentido que se comprobó que era muy importante que la medicina preventiva fuera también fundamental, tanto como la medicina curativa, porque si hay un fomento de la medicina preventiva, pues obviamente va a haber menos enfermos,
y no es necesario que el sistema de salud tenga que absorber tantos enfermos. Entonces, a partir de ahí, pues se fomentaron muchos programas y proyectos de medicina preventiva, como son las inmunizaciones, control de niños sanos, bueno, el control de las embarazadas, etcétera, que mejoró sustancialmente pues, la calidad de vida de esa población. Y miren ustedes que en el año 2000 pues, se hizo una revisión de estos determinantes de la salud y se llegó a la conclusión que el estilo de vida tiene que ver un 50% con los determinantes de la salud. Y miren ustedes que es tan importante y que esos estilos de vida se pueden cambiar a base de educación, a base de programas específicos. Después, la herencia y el medio ambiente, pues 20% cada uno, y por último el sistema sanitario un 10%. Entonces, básicamente, pues se vio la importancia que tiene la medicina preventiva dentro del sistema de salud. Y como les digo, pues muchos países, incluido el Ecuador, pues han adoptado grandes programas de medicina preventiva que han sido fundamentales para el desarrollo, el buen desarrollo, sobre todo de la niñez en los primeros años de vida. Bueno, pero hay un grupo importante de población que tiene lo que se llama los determinantes sociales de la salud, porque hay un grupo de población que a pesar de estos determinantes y de que el Estado ayude a que se mejore los programas o que los programas de medicina preventiva mejoren la salud de la población, en cambio sigue habiendo una gran brecha entre la población más desfavorecida y la clase media, diríamos, las personas que viven en las áreas urbanas y las personas que tienen ingresos económicos suficientes. Entonces, esto es lo que se llama determinantes sociales de la salud. Esos determinantes sociales son las circunstancias en que las personas nacen, crecen, viven, trabajan y envejecen, y que causan la mayor parte de las enfermedades, y ahí se ve claramente las brechas que existen de desigualdad entre los países en vía de desarrollo, países desarrollados, y dentro de un mismo país, por ejemplo, zonas como la zona urbana, la zona rural, que se ven brechas importantes. Hay diferencia porque hay menos recursos, y también incluso dentro de una misma ciudad pues hay brecha entre los grupos sociales que tienen un trabajo estable a grupos sociales marginales. Entonces, estos determinantes de salud, ¿a qué se debe? Pues se deben a la distribución de dinero, de poder y de recursos a nivel mundial, nacional y local. O sea que estos determinantes de la salud, pues básicamente no se pueden tratar individualmente, o sea, o el individuo es difícil que lo pueda subsanar. ¿Y cuáles son estos determinantes de la salud? Miren ustedes, hay a nivel individual y a nivel colectivo. A nivel individual es la pobreza, las desigualdades sociales, como hemos visto, la discriminación, por ejemplo, la vivienda pobre. En una vivienda pobre que no haya agua y alcantarillado, pues difícilmente van a tener una buena salud. La inseguridad alimentaria, las condiciones de vida poco saludables en la infancia, la falta de trabajo, la falta de educación, etc. Disculpen. Y a nivel colectivo, los determinantes, pues, ¿qué son? El mercado de trabajo, o sea, si en el país hay un buen mercado de trabajo, pues las personas tendrán poder adquisitivo para su alimentación, para su vivienda, para su educación. El sistema educativo, que bueno, afortunadamente en el Ecuador, el Estado ecuatoriano garantiza la educación hasta la universidad.
Pero miren ustedes que últimamente, pues con la pandemia se ha visto esa brecha, se ha visto que ha disminuido la cobertura en el sistema educativo porque las personas que tenían menos recursos pues no han podido acceder a los medios tecnológicos que proporcionaban las clases virtuales. Entonces hay una baja cobertura, sobre todo en la educación primaria y secundaria. Vean ustedes la fragilidad que tiene este sistema educativo si hay alguna eventualidad, como en este caso fue la pandemia. Después las instituciones políticas. Bueno, las instituciones políticas pues están puestas en el gobierno pues básicamente para el bien común. Pero ¿qué ocurre? Que en muchísimos países, y Ecuador no es la excepción, pues esas instituciones políticas, ya esas personas concretas que hacen la política, pues buscan su provecho personal. Y en detrimento pues de la colectividad, y se han visto que han ocurrido actos de corrupción en todas las instancias, y que eso pues perjudica básicamente pues a la prosperidad de la totalidad de los ecuatorianos del país. Entonces, estos determinantes sociales, pues como que se le salen de la mano ya al individuo y como tal, sino tiene que ser, aparte de un empoderamiento de las personas, también tienen que ser de un afán de los estados para mejorar esta situación, porque ya no es que la persona no quiera tener buena salud, sino que son las condiciones que le rodean, esos condicionantes y determinantes sociales, los que hacen que no puedan tener una mejor salud. Entonces, ¿qué dice la OMS para luchar contra estos determinantes sociales de la salud? Es mejorar las condiciones de vida de las personas, obviamente, que tengan trabajo, que no sean discriminadas, que no haya desigualdad, que haya una mejor educación, que haya un mejor acceso a la información de estas personas, etcétera, etcétera. Luchar contra la distribución desigual de poder, dinero y recursos, eso está en manos de los electores, buscar buenos políticos que realmente hagan que el país prospere y mejore y no que roben a expensas de todos los ecuatorianos. Y obviamente medir la magnitud del problema, porque en cada país tienen unos, diríamos, unos componentes distintos. Entonces medir la magnitud, analizarlo y evaluar los efectos de las intervenciones para ver si se van mejorando esas brechas de desigualdad y de discriminación que dan lugar o que produce esos determinantes sociales de la salud. Entonces, esto básicamente es lo que provoca que haya grupos vulnerables que no son atendidos o que no son totalmente atendidos por el Estado y que tienen y comparten muchísimos problemas. Y esto es lo que vamos a ver y que ustedes van a investigar en esta próxima exposición. Ahí están pues desde discapacitados, personas con enfermedades catastróficas, migrantes, niños, niñas, adolescentes, etc. Bueno, esto sería en cuanto a los determinantes de la salud. Y ahora, bueno, no sé si hasta aquí tienen alguna pregunta, algún comentario. Ahora vamos a ver rápidamente lo que es el enfoque de salud basado en derechos humanos, que es un complemento de esto. Déjenme un minuto. Vamos a compartir. Bueno, este enfoque de salud basado en derechos humanos, ¿qué significa? Bueno, partiendo de que los derechos humanos quieren eliminar toda forma de discriminación. Entonces este enfoque basado en derechos humanos quiere que en los organismos, en todas las empresas, en todas las instituciones, en todos los países,
se establezcan los derechos humanos como un enfoque transversal. ¿Eso qué quiere decir? Que atraviese o que tome en cuenta todas las normas, principios, programas y proyectos que se desarrollen en los distintos ámbitos. Eso sería el enfoque basado en derechos humanos, que tiene que guardar ciertos principios que vamos a ver más adelante. Bueno, ustedes saben que el derecho a la salud pues, ha estado consagrado no solo en la Declaración Universal de Derechos Humanos, sino en muchos pactos y tratados, como el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, la Convención CEDAW, la Convención de los Derechos del Niño, entre otras convenciones. Se toma en cuenta lo que es el derecho a la salud, pero básicamente la salud no es solo la salud, diríamos, curativa, o sea, la atención sanitaria, sino aparte de esa atención sanitaria que debe ser puntual y apropiada, tenemos otros derechos que tienen que ver con la salud, que es el derecho al agua limpia y potable, el derecho al saneamiento, o sea, tener alcantarillado, el derecho a una alimentación adecuada, derecho a la vivienda, a una información relacionada con la salud, derecho a la educación, derecho a la igualdad de género, entre otros. Entonces, en el enfoque de derechos humanos, ¿qué es lo que quiere romper? Pues quiere corregir desigualdades y las prácticas discriminatorias que se han hecho en el derecho a la salud y esos derechos que son anexos a la salud. Entonces, es romper esas brechas de inequidad y de desigualdad en toda la población y sobre todo en esos grupos donde esos derechos a la salud son más vulnerados. Entonces tiene como objetivo garantizar el derecho de la salud y otros derechos relacionados con la salud, como hemos dicho, que las leyes políticas y programas se deben basar en derechos humanos y que pretenden, tiene la intención, estos derechos humanos, este enfoque basado en derechos humanos, de empoderar a los titulares de derechos, que somos todos, porque ustedes vieron que todos tenemos los mismos derechos, todos somos titulares de derechos, para que exijamos eficazmente a los garantes de los derechos, que es el Estado y sus instituciones, a que cumplan con sus obligaciones. Miren ustedes, en estos días yo estaba escuchando la televisión y hubo algunas denuncias, ¿no? Unas denuncias de que no existían medicamentos, por ejemplo, para enfermos crónicos, para enfermedades catastróficas, que no había habido compra de medicamentos, que ya estamos en el mes de diciembre, que ya se termina el año, o sea, supuestamente en diciembre ya se tiene que cumplir el presupuesto del Estado, el 100% del presupuesto del Estado, y resulta que en la Seguridad Social apenas se había cumplido el 45% del presupuesto del Estado en la compra de medicamentos, y resulta que las bodegas de los medicamentos estaban vacías y que las personas están clamando por medicinas para sus enfermos crónicos o para las personas aquejadas de enfermedades catastróficas. Y bueno, esto ha sido, en 2 o 3 días que yo he visto esta noticia, ayer ya escuché que se va a hacer una compra masiva antes de fin de año de esos medicamentos, pasándose por alto algunos tramos administrativos, porque todo eso es muy lento, sino de una manera especial, pues el gobierno va a permitir que se haga una compra de todos esos medicamentos para no, poder gastar ese 55% del presupuesto en medicamentos que nos ha gastado en este año. Entonces, miren ustedes cómo es importante que se empoderen los titulares de derecho y que de alguna manera exijan al Estado que se cumplan sus derechos. Esa es la misión del enfoque de salud basado en derechos humanos. ¿Y qué principios debe cumplir este enfoque? Como hemos visto, la no discriminación, la disponibilidad de centros, insumos, medicamentos, etc. La accesibilidad a todos
a todos los bienes y servicios de salud, la aceptabilidad, o sea, que sean aceptados los grupos indígenas o por factores culturales, de etnia, de género, de ciclo vital, que se haga la salud con un principio de calidad, o sea, de manera científica y eficiente, que haya rendición de cuentas, que sea transparente, ese presupuesto de la salud sea transparente, y universalidad, o sea, que llegue a todas las personas que están en el territorio nacional. Entonces, con eso pues se cumple el enfoque de salud basado en derechos humanos. Y obviamente pues eso afecta a cerrar esas brechas de desigualdad y de discriminación que han existido históricamente en estos grupos vulnerables. Bueno, señores, esto es lo que yo les quería compartir rápidamente. Y esto es una base para lo que ustedes van a investigar. Yo les quiero abrir, bueno, no les voy a abrir, sino simplemente les voy a decir los temas. Van a haber 8 temas, les voy a leer los temas. Discapacidades, pobreza en el Ecuador, adultos mayores, enfermedades catastróficas y enfermedades huérfanas y raras, inmigrantes en el Ecuador y emigrantes ecuatorianos en el exterior, o sea, la migración, colectivo LGBTIQ, niños, niñas, adolescentes y personas privadas de la libertad. Todos estos grupos ustedes van a analizarlo en diversos aspectos, desde los tipos, por ejemplo, en discapacidad, de tipo de discapacidad, de las causas, el origen, las estadísticas nacionales, una visión, una mirada a nivel mundial, las leyes que protegen las violaciones que ocurren en el país. Perdón. Y así sucesivamente. O sea, yo les voy a subir rápidamente esta tarea para que ustedes la puedan preparar a partir de mañana, y ya el próximo miércoles pues ustedes ya empezarán las exposiciones. Pero para eso pues tenemos que hacer la distribución. Vamos a utilizar los mismos grupos de la exposición última de medicina tradicional, alternativa y complementaria, o sea, esos 8 grupos, y básicamente pues yo les voy a hacer la distribución. O sea, quiero que una persona de cada grupo, ya les voy a decir cuáles son los grupos, pues me diga un número del 1 al 20 para hacer el sorteo en este momento, y yo más tarde ya les mando la distribución. A ver, el grupo 1 es Burgos, Masía, Plaza Romina, Romero, Carla y Valencia. Entonces, una persona de este grupo, por favor, que me dé un número del 1 al 20. Por ejemplo, Odalis Burgos. El del número del 1 al 20, ¿verdad? Sí. 16. Ya. Sería... ustedes van a ser los primeros. Grupo 1. Grupo 1, tema 1, discapacitado. Ustedes son los primeros en exponer. Grupo 2, Jimena Álvarez, Flores, Bello, Jara, Arteaga y Cuenca. Por favor, por ejemplo, Flores, Mayerly Flores, no sé si está presente. Que me diga un número del 1 al 20. O si no, Dami Arteaga, por favor. Dania. Sí, doctora. ¿El 10? El 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Ustedes van a trabajar en enfermedades catastróficas y enfermedades huérfanas o raras. Listo, doctora. Grupo 3.
a Veiga, Carrillo, Chávez, Parrales y Quijije. Por ejemplo, Natalia Veiga, ¿me puede dar un número del 1 al 20? El 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ustedes van a trabajar en el tema 8, que son personas privadas de la libertad, grupo 3. Es el último tema. El grupo 4, Vega, Choes, de Mera, Mesías de Mera, Veláztegui y Ramos. Por ejemplo, Nicole Ramos, que me diga un número del 1 al 20. 15. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Grupo 4, les toca niños, niñas, adolescentes. Ahora vamos al grupo 5. Bailón, Francine Plaza, Delgado, Mero y Villamarín. Por favor, Tania Bailón, dígame del 1 al 10. Perdón. Del 1 al 10, por favor. El número 5. Número 5. 1, 2, 3, 4 y 5. Ustedes son, el grupo 5 va a tratar el tema 2, pobreza en el Ecuador. Grupo 6, Estrada, Lino, López, Mendoza Rezabala y Vince. Por favor, Naomi Estrada, que me dé un número del 1 al 10. Sí, el 10. El 10. Ah, no, el 10 ya lo dijeron. El No 7. importa, no importa. Ah, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Ustedes, grupo 6, les toca el tema 6, colectivo LGBTIQ. Grupo 7, Thais Moreta, Velázquez, Muñoz, Demera y Castro. Por ejemplo, Thais Moreta, dígame un número del 1 al 10. El 9. El 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ustedes van a tener el tema 3, grupo 7, que es adultos mayores. Y obviamente el grupo 8, que es Villega, Andrade, Gilces, Zambrano Luna y Subiaga, van a tener el tema 5, que es migración. O sea que es inmigrantes en el Ecuador y emigración de ecuatorianos al exterior. Entonces, señores, ya le dejamos básicamente, pues, yo inmediatamente voy a subir esta distribución y la tarea para que ustedes mañana se puedan dedicar ya a hacer la investigación y que se preparen, se distribuyan y se organicen para comenzar el día miércoles, el día jueves y seguramente el otro miércoles ya terminaríamos y bueno, ya estaríamos cerca de las vacaciones de Navidad. Entonces, la función de todo esto, el propósito de esto, es que terminemos esta exposición antes de irnos de vacaciones esa semana que vamos a tener de vacaciones en Navidad. Bueno, señores, si hay alguna pregunta y si no, pues muchísimas gracias y nos veríamos el próximo miércoles con los 3 primeros grupos que serían grupo 1, grupo 5 y grupo 7. ¿Ok? Muchísimas gracias y hasta el miércoles. Muchas gracias, doctor. Gracias, doctora. Gracias, doctora.